¿Qué tal estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a un encuentro más de alma. Hoy vamos a estar con Iker, que es medium canalizador, que nos va a estar esta noche aquí hoy contando muchísimas cosas muy interesantes y otros temas también de los que también nos va a estar hablando. Vamos a, vamos a esperar a que se conecte. A ver. A ver ya si se conecta y ya le damos paso. Ah, ahí está. A ver. Hola, Hola, hola Alejandro, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, de estos días que tienes un montón de tiempo y te da tiempo a hacer un montón de cosas atrasadas, ¿sabes? Estas que se van quedando en la lista meses y meses, así que bien, un día de estos productivos. Me alegro Ah, mucho. además con el frío, pues que ni pintado, ¿no? Sí, 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 está empezando ya a refrescar. Ostras, ostras. Sí, No sé dónde tú vives, pero aquí está en haciendo... Málaga. Ah, fíjate, qué maravilla. Aquí, Sí. imagínate, casi el contrario, en Pamplona. Pues Sí. Me sí, imagino, no he estado nunca, pero me imagino por lo que me han contado. sí. Además, bueno, donde yo vivo hay más montañas y así, y pues como justo lo contrario de Málaga. Bueno, es verdad que en Andalucía también hay bastantes montañas y Sí. hay un clima así muy, muy lluvioso también. Vale, ya está. Estaba quitando un poco el cacharro para que quedase bien. Bueno, Bueno, pues todo bien. pues ante todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y nada, que es un placer para mí poderte tener aquí. Muy bien, me alegra. Me hago un poco de rogar, pero tenía ganas de hacer esta entrevista o compartir Ah, este y ratito. yo también de poder escucharte. Mm, Bueno, Iker, la primera pregunta que te quiero hacer es, según he visto, tú me corriges si me equivoco, que al principio no creías en nada de esto. sí, es un poco lo más sorprendente, ¿no? De mi Y es, historia, que partí desde casi cero en la mediunidad. Para mí, pues yo no creía en los mediums. Los mediums eran pues la gente que salía en la tele, en la farándula. Para mí esto era la imagen de un medium, ¿no? O lo que nos venden en Hollywood. Entonces no tenía ni idea de que había otra forma de hacerlo, otra forma de hacerlo más evidencial, de hacerlo con respeto, en sesiones privadas. Entonces, cuando descubrí a Irene Ochoa, que es la primera medium que conocí, cuando descubrí que lo hacía desde el salón de su casa, que no necesitaba nada más allá de su cuerpo y una cámara para conectar con alguien, pues aluciné de que esto se pudiese hacer así, ¿no? Entonces, es verdad que no me lo creía desde el principio, pero sí que tengo curiosidad y suelo decir que soy escéptico abierto, ¿vale? Hay escépticos cerrados que por mucho que les des 200 millones de evidencias no se lo van a creer, y otros como yo que son abiertos a, bueno, quizás si me das una información o algo que pueda pasar por mi filtro racional, ¿no? Pues quizás sí que lo acepto. Entonces, pues me pasó esto. Accedí a hacer una sesión porque me gustaba como lo hacía. Mi primera sesión, imagínate, cagadísimo. Encima se me ocurrió hacerlo en la habitación de mi hijo. Pensaba que después se iban a quedar los fantasmas ahí rondando y no dejándole dormir y tal. Entonces, pues con muchísimo miedo, pero fue alucinante porque vinieron todos mis fallecidos, los más importantes. Hubo pruebas muy concretas que nadie sabía. Así que, bueno, no es que creyera desde ese momento, sino que fui abriendo un poquito más el abanico, ¿no? Se fue abriendo. Bueno, tú si ves que hablo mucho me cortas, ¿eh? Que igual... no, tú habla, no hay problema. Vale, entonces, después de esto, pues ella tenía un curso de introducción de un mes y dije, pues voy a probar, a ver qué tal, ¿no? A ver qué pasa
en esto. Y bueno, pues fue alucinante. Descubrí que no sabía muy bien cómo, pero llegaban las evidencias, llegaban las causas de muerte de los fallecidos, llegaban las iniciales de los nombres. De repente veía escenas en mi cabeza que también tenía mucha conversación mental, que eso pensaba que solamente eran con mi propio pensamiento y luego descubrí que no, ¿no? Que estas conversaciones a veces también son con los fallecidos. Entonces, pues digamos que me fui abriendo en esto de la mediunidad hasta el día de hoy que soy yo el que hace formación y que estoy pues súper feliz de poder decir que soy medium también, aunque me ha costado mucho aceptar la mediunidad y aceptar que yo puedo hacer esto, pero ahora sí, estoy orgulloso de poder decirlo. Y es verdad que de pequeño, bueno, pues escuché, con 23 años, escuché a mi abuela hablar muy claro desde su habitación el día después de fallecer y dijo, chiquitas, que con una voz como la que tenía ella antes de fallecer porque estaba con problemas respiratorios, ¿no? Y, y en ese poltergeist, o llámalo como quieras, resulta que yo estaba grabando porque estaban hablando de cosas que me gustaban y se registró, no esto exactamente, sino dos veces como dijo la palabra marcho, que es como ella decía me voy, ¿no? Porque era de La Rioja y tal. Entonces, bueno, esta ha sido como la experiencia más fuerte que he tenido, ¿no? En mi vida, antes de saber que yo era medium. El resto, pues ha sido muy normal, o eso creo. Estoy un poquito descubriendo poco a poco el pasado de forma consciente para ver si hay más señales de que yo traía esto de nacimiento o no. Pero así como algo muy potente que digas, mira, yo veía a mi abuelo de pequeño, tal, pues estas cosas no me pasaban. Vaya ¿Y chapa que me he tirado. ¿Y cómo supone para ti la mediunidad ahora en el día a día? Mm. Bueno, mi mayor batalla con la mediunidad es naturalizarla en todos los campos, en todos los aspectos, que llegue al mayor número de gente posible, porque hay muchísimos fallecidos queriendo hablar con sus vivos y muchísimos vivos queriendo hablar con sus fallecidos, ¿no? Entonces, yo me he propuesto el naturalizarlo al 200%. Entonces, ¿qué supone en mi día a día? Bueno, pues he tenido también un periodo de aprendizaje de bloquear solamente cuando estoy en la sesión o cuando yo accedo a esto, ¿no? Porque si fuese por ellos, pues estarían todo el rato llamando a la puerta, ¿no? A la puerta de una casa, de nuestra casa física, pues también a la casa espiritual. Estarían todo el rato llamando 24/7 queriendo comunicarse, ¿no? Entonces, una vez que aprendes a poner esos límites y lo gestionas a tu manera, pues funciona muchísimo mejor. Y bueno, para mí es divertido, la verdad. Igual estoy en este estado de despertándome y de repente pum, me empieza a venir imágenes o me aparece un fallecido. Bueno, sobre todo en la hipnagogia, en el momento antes de dormir, que es cuando más, en el momento entre estar despiertos y dormidos, casi todos tenemos ahí periodos raros con imágenes, sonidos o que vemos cosas, ¿no? Entonces, para mí es divertido porque el 99,9% de los fallecidos vienen de buen rollo, vienen solamente porque necesitan decir algo. Entonces, para mí es un placer poder ofrecerles esta mediación, ¿no? Entre su gente y ellos. Y eso, sí que es verdad que hay veces pues que te abruman o, por ejemplo, el otro día pues vino una chica muy depresiva, con toda la figura muy oscura, se notaba que había un tema complicado, ¿no? Entonces, 2 horas más tarde entendí qué es lo que pasó, ella decidió quitarse la vida y demás. Entonces sí que hay veces que dices, ostras, es que hoy estoy alegre, no me apetece entrar en un tema tan denso, ¿no? Porque al final, Alejandro, nos metemos de lleno en la vida, en la intimidad de las personas cuando hacemos una sesión y a veces es un poquito difícil gestionar la emoción. Para mí es lo más complicado de ese medium, gestionar y sostener la emoción que llega a una sesión, porque, bueno, es algo más allá, ¿no? Es como de un terapeuta, un psicólogo. ¿Qué haces cuando tienes una madre que ha perdido hace 2 años a su hijo de 11? Pues para mí es la parte más difícil, sí, de ser medium. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, como siempre se dice, por algo lo hemos pactado, ¿no? El Bueno, hacer, el supongo que, hacer que mediunidad. eso es que si estamos aquí haciendo esto, ¿no? Si nos dan esta habilidad, pues vamos a aprovecharla.
¿Y cómo, por ejemplo, es la comunicación cómo te sueles comunicar con ellos? ¿De qué forma? Mira, cuando empecé en la mediunidad venían muchísimas cosas de forma visual. Cierras los ojos y te empieza a llegar información como si fuese una pantalla de cine. A veces también puede ser como si nos lo imaginamos, ¿no? Miras al sofá de tu casa y ves ahí un fallecido. Esto sobre todo es al principio. Conforme fui avanzando, se despertó más la parte auditiva. Entonces yo casi todo lo oigo a través de mis oídos, pero no son los oídos físicos. Es como la voz de mi pensamiento, ¿no? Como decía, casi todo me llega a través de la voz de mi pensamiento. También sí que es verdad que me llegan escenas y imágenes, por ejemplo, la descripción física del fallecido antes de cuando estamos empezando la sesión, me gusta darla así, ¿no? Me gusta, venga, vale, por favor, os podéis mostrar tal. Cierro los ojos, que eso sí que es verdad que suelo hacer mucho, y me muestra esta imagen casi siempre. Entonces, a través de esto ya podemos ir tirando y una vez identificado podemos avanzar, ¿no? No sé si, no sé, sí, cómo recibía, sí que se me había ido el hilo. ¿Cómo recibía la información? Casi todo es mediante esto, de forma visual y auditiva. También hay algo como intuición, ¿no? Que es una información que tú sabes, pero no tienes ni idea de por qué. Por ejemplo, le preguntas la causa de muerte al fallecido y te viene la palabra ictus o infarto o páncreas, ¿no? Y dices, mira, pues es que me llega esto. Sí, pues es que tenía un cáncer de páncreas. Aunque no lo sabes, llega, ¿no? De repente. Y también muchas cosas llegan con hiperfoco, ¿no? Con una especie de magnetismo visual, perdón, que estoy con catarro, una especie de magnetismo visual que sobre todo pasa antes de una sesión. Por ejemplo, pasa por delante un coche rojo y dices, ostras, tengo que hablar de un coche rojo. O su matrícula, que empieza por el 73 y resulta que es la fecha en la que murió su padre, ¿no? Mediante esta forma también llega mucha información. Y también, sobre todo, con esto del datos me ha venido la información, ¿no? A través de las emociones. Las emociones y el dolor de mi propio cuerpo. Por ejemplo, esto, para indicarme que han fallecido de un infarto, me van a dar un pequeño dolor. A veces es un poco más grande, pero normalmente es un pequeño dolor en el corazón, ¿no? Y también mediante emociones. Por ejemplo, me llega el número 41, pero siempre intento vincularlo con, a ver, ¿qué es esto? ¿Es algo positivo o es algo triste? Me está hablando quizás de su fecha, de los años en los que murió, ¿no? Y por eso me acompaña esta emoción de tristeza. Eso, pues sobre todo a través de esas cuatro formas me llega. Y por ejemplo, ya que hay aquí muchísimas personas que esto es un tema tan tabú, ¿cómo crees que puede mejorar la vida de las personas teniendo una sesión de mediunidad? Ya que hay tantas personas que, por lo que hasta ahora me encuentro yo todavía, tienen mucho miedo de tomar una sesión. Ostras, el miedo está muy, muy presente en la mediunidad. El otro día hablando con una amiga que ella hace registros acásicos y dice, ostras, es que están muy de moda los registros. Y nos dimos cuenta, no, claro, es que los registros no dan miedo porque no está el fallecido directamente. Bueno, espera, que se me ha ido la pregunta. ¿Qué me habías dicho? Que cómo podría mejorar la vida de una Vale. persona con una sesión de mediunidad. Vale, para mí, bueno, hay que decir que esto no es terapia, ¿vale? Es importante decir que no sustituye una terapia de un profesional. Esto, sobre todo, o sea, puede ser terapéutico, pero no es terapia. Entonces, para mí, lo que más ayuda es en hacer este clic de ostras, que están con nosotros, que nos acompañan, ¿no? Que para mí ha sido lo más difícil de encajar, ¿no? Que realmente no es que desaparecen y ya está, y nunca más los volvemos a ver, sino que nos acompañan en el día a día, unas veces más, otras menos, pero para mí lo más importante es esto, es el clic cuando te dicen el nombre de tu abuelo fallecido o cuando te dicen la causa de muerte exacta, una prueba así muy, muy fuerte, ¿no? O te están hablando de aquella vez que subiste al escenario con 5 años y te vestiste de jirafa y te caíste porque te tropezaste con no sé lo que. Para mí eso es un clic que nos hace en la cabeza, suele ser un estado de shock que a veces necesitan días incluso el consultante para asimilarlo, ¿no? Entonces, lo más importante para mí que ayuda a una sesión es en decir, están aquí, nos acompañan, no han desaparecido. ¿Y qué hay, por ejemplo, de esta creencia que hay todavía, de que hay gente que teme, no sé qué nos podrás decir, de que si tomamos una sesión de mediunidad los estamos molestando o les estamos Mm. impidiendo que descansen en paz? No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me he encontrado a
a mucha gente así. Sí, eso suele ser lo típico, ¿no? Déjalos, que ellos están muy tranquilos, que no hace falta estar molestándoles. Bueno, ellos son los primeros que si quieren venir, vienen, y si no quieren venir, no van a venir. Es verdad que yo no hago un ritual de invocación ni nada así concreto, más allá de la intención, ¿no? De, vale, ¿con quién quieres conectar? ¿Con esta persona? Pues normalmente viene quien nosotros queremos que venga, ¿no? Quien el fallecido quiere que, el consultante, perdón, quiere que venga. Entonces, bueno, yo pienso esto, que si les molestásemos no estarían aquí. Y luego también que la sensación que traen en el 90% de los casos es de amor, es de cariño, es de felicidad. Entonces, no vendrían con esta emoción, creo yo, si les estuviésemos molestando y realmente no quisiesen venir. Incluso, bueno, es que como te decía, la mayoría de veces vienen 24 o 3 días, 24 horas o 3 días antes y ya están intentando dar su información, llamando a la puerta, oye, que tengo una sesión el martes tienes una sesión con mi hija, acuérdate de decirle esto. Entonces, bueno, es normal que la gente lo piense porque las creencias, pues, eh, aunque no nos guste, las llevamos en la mochila, ¿no? Y muchas veces las llevamos en vena. Así que es un camino arduo, un camino que tardará tiempo en reconvertirse. Pero bueno, hay muchísimos mediums ahora, así que creo que vamos por buen camino. Sí, la verdad que sí. Fíjate también lo que has dicho de que se presentan 24 horas antes. A mí se me presentan con una semana de Fíjate. antelación en fila en mi habitación. Fíjate, yo eso no les permito, porque es que si no es caos Sí, absoluto. Como empiecen a venir todos cada dos fallecidos de cada persona viva con la que conectas, es una locura absoluta, sí. Es verdad, yo al principio igual sí que me pasaba, ¿eh? O vas a tener, como esto que hicimos en Valencia el otro día, que hay 200 personas, de repente miras para atrás y dices, ostras, pues imagínate, 40 fallecidos esperando a dar su mensaje y claro, todos intentando hacerse, hola Judith, hacerse hueco, ¿no? Porque al final entre ellos también tienen que concretar a ver quién va a tener prioridad y quién no, porque si te hablan tres o cuatro a la vez es imposible que te llegue información. sí. Sí, 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 eso que tú dices, yo también lo he experimentado y es realmente bastante complicado. Sí, es difícil de gestionar, sí. Cuando no cierras la puerta, ¿no? Digo yo, la puerta invisible, cuando la tienes todo el día abierta, está bien cuando estás empezando, pero luego el día a día te puede agobiar un poco. Sí, 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 sobre todo también, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando estás con amigos, que se te puede presentar la abuela, la madre, el vecino, es que Sí. hay que ponerle el límite porque si no llega un momento que es como tú dices, es que te cede y te llega a crear como una carga muy grande en tu vida personal. Sí, cuando eres medium, las reuniones sociales cada vez te agobian más, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha gente, porque claro, notas al que está y notas al que no está. Entonces, yo creo que me he ido encerrando también en grupos más pequeños de gente por esto también, porque abres la sensibilidad, ¿no? El wifi que digo yo, lo activas y ostras, te puede abrumar, sí. Y por ejemplo, hay una pregunta que también me hace mucho, no sé qué nos podrás decir. ¿Por qué pasa, por ejemplo, que en una sesión de mediunidad hay personas que conectan y después hay otras personas que no conectan absolutamente nada por más que lo intenten? Temazo, te refieres a consultantes, ¿no? Que hay unos Sí, consultantes que consiguen y otros que no. Bueno, pues puede haber varios factores. Uno es que el consultante, por lo que sea, no tenga que recibir esa información. Por ejemplo, está en un proceso de duelo muy complicado y a veces suele pasar que hasta que no lo pueden avanzar un poquito más, no empiezan a dar señales como para decir, vale, una vez que aceptes o medio aceptes que ya no estoy, voy a poder mostrarme para que no se cree una dependencia destructiva, ¿no? Una dependencia negativa. Entonces, una puede ser esto, que también el propio consultante por algún motivo lo esté bloqueando. Pueden ser por miedos, puede ser porque no quiere saber, imagínate que estás conectando con tu hijo fallecido y temes saber que tu hijo está mal, ¿no? Porque hay medios que quizás se pueden ir más al drama, a la angustia, tal, pueden filtrarlo desde su punto de vista y soltarte esto. Entonces, claro, cuando has tenido una pérdida fuerte, es difícil abrirte en una sesión porque es volver a abrir esta herida, ¿no? Entonces, de forma inconsciente hay consultantes que lo bloquean.
También puede ser porque el medium no tiene un buen día o no consigue. Imagínate que has discutido con tu pareja media hora antes y estás en ese bucle, ¿no? De lo que has dicho, lo que te ha dicho, no sé qué. Entonces esto también te va a afectar un montón. O si has estado trabajando 8 o 9 horas y después te pones a hacer una sesión, también necesitamos estar en un estado pues de calma, de energía, ¿no? Yo suelo decir que un 30% de responsabilidad de que una sesión funcione corresponde al medium, otro 30% corresponde al consultante, a quien contrata la sesión, y otro 30% corresponde al fallecido. Imagínate que tienen 5 hijos y por lo que sea, en ese momento de la sesión, resulta que la otra hija, la otra hermana, está a punto de tener un accidente y tiene que evitarlo este fallecido. No sé, por ponerme en modo Hollywood. Entonces yo entiendo que la sesión no es prioritaria y prefieren estar haciendo esto otro, ¿no? O imagínate que has estado haciendo. Bueno, perdón, acabo con los porcentajes, que me lío. Entonces, el último 30% correspondería al fallecido, que por lo que sea no puede o no quiere conectar, y el otro 10% corresponde a cosas que no controlamos. Que haya una jerarquía del más allá y no les permitan hablar. No sé, ahí cabe de todo en este 10%, pero suele ser lo mínimo, ¿no? Normalmente es, en mi opinión, o por el medium o por el consultante. Es verdad que hay fallecidos que son una maravilla para hacer sesión con ellos porque va a llegar la información súper clara. Yo digo, la típica abuela andaluza, que a mí me encanta porque el tópico, ¿no? Suele ser que hablan mucho, que son extrovertidas. Entonces, esto para una sesión pues facilita muchísimo la comunicación. Mira, cuando empiezo una sesión y veo que van llegando las pruebas, pero como muy lentas, estamos conectados con tu padre, vale, esto te hace sentido, tal, y hay una velocidad muy bajita, digo, vale, tu padre era introvertido, ¿no? Era de pocas palabras. Sí, la verdad es que no hablaba mucho, digo, vale, pues paciencia, vamos a sacar la sesión, pero va a ir a un ritmo diferente, ¿no? Entonces, eso, pues hay veces, yo suelo decir un 10%, un 5%, que las sesiones no se consiguen conectar y también, ojo, hay veces que no se consigue conectar con quien el consultante quiere, porque estamos acostumbrados a un mundo capitalista en el que pagamos y obtenemos lo que queremos, ¿no? En este caso, pagamos un medio, pero nadie te puede decir que vaya a venir tu padre. Igual resulta que tu madre, con la que te has llevado mal durante toda tu vida y ahora está fallecida, necesita decir lo siento, ¿no? Y necesita tener 10 minutos de sesión para ella, que esto me ha pasado muchas veces. No, es que yo con ella no quiero conectar. Digo, ya, pero es que no mandamos nosotros ni mandas tú, mandan ellos y ellos son los que van a querer traer la energía, ¿no? Entonces, esto también puede pasar, claro, que tengamos una expectativa de que viene nuestro abuelo Antonio y resulta que solo le dejan 5 minutos y el resto está la abuela Pepa. Sí, sí, sí. Sobre todo el problema de la gente es eso, las expectativas que se crea, porque yo siempre lo Mm, digo a todo el mundo, que no se crean expectativas porque lo mismo se presenta, se quieren comunicar con el hijo y viene, como te has dicho, la abuela, la madre, o inclusive también, como tú dices, que quieren controlar la sesión, cuando nosotros, es lo que estás diciendo, nosotros no controlamos absolutamente nada, se piensan como claro. que tenemos ahí Un una varita superpoder. mágica que lo podemos controlar y hacer todo y no, eso no, Bueno, no, no es así. hay mucha No, no es gente así. que sigue pensando que los mediums somos seres superiores, somos seres tocados por la mano de Dios y que somos capaces de hacer de todo y no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que un medium simplemente es un intermediario, es un mensajero entre unos y otros, no es más. El resto es ego del medium y lo tiene que bajar. Solamente somos mensajeros, ¿no? A mí alguna vez me han preguntado, ¿me puedes ver a ver cómo me va a ir en el amor o cómo me va a ir en el trabajo? Y a ver, que no sé si sabes muy bien lo que es una sesión de mediunidad, ¿no? Sí, a mí el otro día lo estaba compartiendo con una compañera a la que entrevisté que se llama Jessica, que quería Mm. contactar con la mamá para preguntarle qué vestido se ponía para la boda, si el blanco o el negro. Y digo, esto no. Sí, me acuerdo de una chica que también vino, que ella tenía un problema con la herencia y quería que su padre fallecido le dijese qué tenía que hacer, le dijese con qué abogado tenía que hablar. Entonces, bueno, pues es normal, cuando estamos en una situación complicada es normal que queramos toda ayuda, ¿no? Pero la realidad es que no se suelen mojar en estas cosas terrenales, no se suelen mojar.
No, muchas veces también cuando a un caso de asesinato, que, ay, dime quién le ha matado a mi marido, quién ha matado a mi hijo. No, esas cosas, la verdad que no, como tú bien dices, no, nunca suelen mojar, nunca suelen decir, porque aparte tampoco, creo que desde mi opinión, espiritualmente, no es necesario para la evolución de esa persona, a nivel del alma, me refiero. Eso parece, sí, que al final nos quedamos quizás anclados en el pasado, ¿no? En algo que pasó. Bueno, yo también tengo un caso así similar en mi familia que me gustaría indagar y saber más y por qué y quién y tal, pero es verdad que del otro lado parece que dicen que no es tan importante, no tienes que saberlo ahora. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, antes de hacer la sesión, ¿recomiendas prepararte de alguna manera o hacer tipo alguna meditación? ¿Sueles tener algún ritual para prepararte? Muy buena pregunta. Hay gente que me dice, pero ¿cómo no te proteges? ¿Cómo no vas a hacer un ritual de protección para conectar con ellos? Digo, pues no, pues la verdad es que muchas veces no hago nada más que conectarme al Zoom y empezar la sesión, ¿no? Sí que es verdad que trato de 20, 30 minutos antes de ya entrar en un estado de calma, no estar estresado ni con cosas que me estén perturbando. Unos 10 minutos antes siempre intento respirar, ponerme musiquita tranquila. Una de cada 100 veces pongo un incienso porque, bueno, sobre todo nos ayuda a la intención, ¿no? Lo más importante para un medium antes de empezar una sesión es la intención que esté teniendo. Vale, solo quiero que vengan fallecidos para esta consultante. No quiero que se meta ningún fallecido de más porque es el momento de ella, tal. O no quiero que venga ningún fallecido con una energía de, yo qué sé, de enfado. Solo, por favor, que acudan fallecidos con, desde el amor y tal. Entonces, bueno, para mí nuestro cerebro es súper potente, cerebro, alma, cuerpo, llámalo como quieras. Entonces, sobre todo lo que trato de hacer es que esté alineado con este propósito que voy a hacer. Sí que tengo un texto que a veces suelo leer, pues para decirles, por ejemplo, a los fallecidos, para avisarles qué tipo de pruebas me gustaría que llegasen, cómo me gusta que recibir la información, o por ejemplo, quiero recibir nombres o quiero recibir nombres y fechas, tal. Esto lo hago solo por amor y por vocación de ayudar y no lo hago por mi ego, tal. Estos son las intenciones, para mí son muy importantes tenerlas claras cuando vayamos a empezar, ¿no? Porque si no sientamos a toda prisa, pues es posible que nos dejemos llevar por lo que acabamos de pasar antes y seguro va a ir peor la sesión. Hay mediums que dicen, no, yo es que entro a pelo, ¿no? Dicen, entro a pelo y lo que sea, pues es. Para mí, me gusta tener un poquito de responsabilidad quizás y unos 10 minutos antes ya entrar en contacto con este fallecido. Y también lo que me suele gustar es tener alguna pruebita, ¿vale? Saber si Mm. viene una madre y si se representa más o menos con 80 años. Saber si viene un niño pequeño con 10 años. En plan, dos, tres cositas me gusta tener para, primero, entrar con seguridad en la sesión como medio, dejar el síndrome del impostor lo más lejos posible y después para que tenga una fluidez eh, más natural, ¿no? La sesión, porque si empezamos desde cero en la sesión, pues quizás no vemos muy bien qué aspecto físico tiene esa mujer, o si es una mujer o un hombre, si es un niño o una niña. Entonces intento traer algo de información en la previa y ya en la sesión, pues entro con tres o cuatro cositas que ayudan muchísimo a que la sesión fluya. Y aquí por aquí dice también Judith que le mando un saludo y ir con mucho amor y respeto para que confíen en nosotros. Totalmente. Bueno, de paso también aprovecho a las personas que están aquí, que si quieren hacer preguntas y tal, que pueden hacerlo libremente. Respetarles y agradecerles totalmente. Eso es. Totalmente. Muy bien. Y he visto también que, bueno, por lo que has comentado, también tienes una escuela de formación. Mm. Ay, Bueno, ¿cómo pues nació el esto, poder hacerla? esto es otra cosa que tampoco se me había ocurrido hacer, ni había pensado ser profesor de nada. Pero, ostras, es verdad que después de terminar las formaciones que hice, pues hablando con otros amigos medios, me di cuenta de que había muchísima información que no se nos da.
al menos yo en las formaciones que hice, falta muchísima información, falta estructura, falta un PDF, un material didáctico claro de cómo ser un buen medium, ¿no? De cómo conectarnos. Entonces, bueno, pues hice con esto que se llaman guías, ¿no? Pues hice una prueba. Le dije, bueno, si esto tiene que ser, pues que sea, ¿no? Saqué mi primera formación, imagínate, no había hecho nunca de profesor y se apuntaron casi 40 personas. Y dije, ostras, 40 personas han confiado en mí sin haber hecho nunca esto, así que me puse las pilas al 200%. Fue una formación muy bonita. Ya vamos por la tercera, más de 100 alumnos, estoy súper contento, me lo paso muy bien, la verdad que he descubierto una faceta que no tenía ni idea de que podía tener y disfruto muchísimo. Sobre todo, mira, cuando tienes alumnos que han tenido estas experiencias desde chiquitos, desde niños, han tenido desde el miedo, ¿vale? Desde el no saber cómo acercarse a los fallecidos. Para mí, me decía una alumna el otro día, yo es que me tapo cada vez que me viene un fallecido, yo me tapo y no quiero saber nada. Y el otro día me decía, pues es que mira, gracias a esto he podido verlo de otra forma, mucho más natural, más amorosa, y ahora les puedo decir, oye, que no es el momento. Cuando estemos en una sesión, por favor, ahí sí que sois bienvenidos. O esto, ¿no? El ayudarles en su vida a verlo de otra forma totalmente diferente. Y también a personas, hay un médico en la formación de ahora, si nos está viendo, le mando un saludito. Hay un médico súper racional, súper científico, que está haciendo unas sesiones buenísimas. Está Ah, alucinado, igual que yo. Cuando empecé, pues está alucinado, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nos llegue información de los fallecidos? Así que eso, me he desviado igual un poco del tema, pero estoy muy no, no, contento. está bien, está bien. Se llama La Puerta Invisible. El que quiera más información tiene todo ahí en la página web. La siguiente formación va a empezar a finales de enero del 26. Ahí lo ¿Y dejo. qué, Autopubli. ¿Y qué le podrías decir, por ejemplo, qué mensaje o qué consejo le podrías dar a las personas escépticas y que no se abren a este mundo totalmente para nada? ¿Algún mensaje de ánimo que puedan abrir sus mentes? Bueno, es raro que haya una persona muy escéptica viendo este directo. Pero si lo hay, pues bueno, yo es que he sido muchísimo, 33 años de mi vida he sido escéptico, ¿no? Entonces, está bien, nadie se tiene que sentir mejor ni peor por creer y por aceptar que están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene su proceso, Alejandro. Hay personas que todavía no van a estar preparadas para hacerlo o quizás hasta que no tengan 60 años no van a llegar a este momento. Quizás no lo tienen que saber en toda su vida, ¿no? No tienen que tener esta certeza de que los fallecidos nos acompañan nunca. Entonces, pues yo me dejaría fluir. Si te tiene que llamar y te llega, hay algo que dices, ostras, voy a investigar un poco más, voy a hacer esta formación, voy a leer este libro, pues ahí quizás sí que es para ti, ¿no? Pero no creo que todo el mundo esté preparado para ver esta forma para sentir de esta forma. Sí, coincido plenamente. Aquí hay una persona que pregunta, Tony, perdón, Tony Hill, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer sesión medium con el mismo fallecido? Te pregunta Tony. Entiendo que lo dice como consultante, ¿no? No como médico. Ujú. Pues nos lo van a marcar ellos, la verdad. Si estás haciendo demasiadas y no quieren seguir comunicando o ven que no es necesario, pues directamente la sesión va a ser fallida y no va a haber conexión. Yo suelo recomendar cuando hacen sesiones conmigo que al menos esperen un año entre una y otra. Sí que es verdad que podemos tener momentos en los que tengamos un duelo muy abierto y necesitamos el hacer sesiones cada poco, pues 15 días o un mes. Yo cuando descubrí esto, pues contraté a la semana siguiente otra, pero fue un poco más, más lenta, más difusa, ¿no? Entonces, yo lo iría sintiendo. Lo que haría es hacer máximo 3, 4 al año.
También tiene otra parte de la mediunidad que es adictiva, tanto para el medium como para el consultante. Entonces, siempre hay que tener un poquito cuidado con esto, ¿no? Vale, me gusta sentir a mi gente, me gusta sentir a mis fallecidos, pero no estar todo el día, ¿no? Queriendo tenerles cerca, porque hay una parte que quieres seguir sintiendo a tu ser querido, pero de forma física, ¿no? Esto es importante que sepamos que por muchas sesiones que hagas no lo vas a sentir. Se siente de otra forma totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, eso, no sé qué te estaba diciendo, ya se me ha ido de tanto hablar. Ah, sí, de las sesiones que es recomendable hacer. Entonces, yo Sí, más de 3, 4 anuales no haría. Aún así ya me parecen muchas, ¿no? Pero sobre todo nos dejamos llevar si ves que en la segunda sesión tu fallecido casi no da pruebas y está siendo con muy poca energía, pues no es el momento. Pero por ellos podrían hacerla 200 sesiones al año por fallecido. Mm. y aquí también hay otra pregunta de Moni. Hola, saludos desde Colombia. Me gustaría preguntarle al entrevistado si ha pasado por algún momento traumático en alguna sesión y cómo lo ha llevado, cómo ha logrado salir de ese evento traumático, te pregunta Moni. Mm, Pues fíjate que suelo hacer incorporación, ¿no? Que es que la energía del fallecido se vincula tanto con la tuya que pareces la misma persona y ni aún así he tenido una experiencia desagradable. Casi 3 años de mediunidad, muchísimas sesiones, más de 500 sesiones sobre la espalda y no he sentido nunca algo desagradable como para decir, ostras, no quiero seguir, no, me da miedo, cosas así, no, nunca las he sentido. Lo más fuerte que me ha pasado así en una sesión que he dicho, ostras, no sé si compensa, fue una sesión en la que al preguntarle la causa de muerte empecé a sentir un dolor muy fuerte en la parte de abajo del costado izquierdo de la espalda. Empecé a sentir un dolor como una punzada que no sabía por qué, no entendía esa causa de muerte. Y de hecho le dije a la chica, es que parece como una puñalada, es como si alguien me estuviese metiendo algo en este costado. Y a la chica dice, pues no sé, no tengo ni idea, no tengo nadie que pase esto, ¿no? Bueno, yo me tuve que levantar, estuvimos 10 o 15 minutos con la sesión parada porque no había forma de poder hablar, ¿no? Con este dolor. Bueno, resulta que 2 días más tarde la sesión que teníamos era con el hermano de la consultante que había fallecido porque le habían apuñalado en Barcelona, en el puerto de Barcelona. La habían apuñalado justamente ahí. Entonces, todas esas pruebas vinculaban con este chico, ¿no? Son gajes del oficio, en verdad. Así Mm, como un fontanero de repente se le puede estropear el grifo y que empieza a salir a chorro, pues a nosotros nos puede pasar esto, ¿no? Que sintamos demasiado, pero es muy raro. Y para eso están también nuestros guías que nos ayudan en esto, ¿no? Nuestros guías para mí sobre todo son nuestros seres queridos fallecidos que están haciendo un trabajazo inmenso del otro lado. sí. Aquí te pregunta Tony Nogales, ¿das formación en dónde? ¿Dónde, como que por lo que yo entiendo que dónde te pueden encontrar o dónde pueden obtener Eh, información? Toda la formación es online, son 2 meses, 9 semanas concretamente, intensas, y podéis ver toda la información en la web, en la página web ikerchailemedium.com. Tenéis todo, todo, todo. Aquí dice, vuelvo a preguntar Tony Nogales, ¿por qué casi siempre se comunican conmigo los fallecidos de muerte traumática? Bueno, en las sesiones suele haber una parte que es, mira, me busca, suele haber una parte que es para sanar al fallecido, otra parte que es para sanar al consultante y también hay otra parte que es para el propio medium. Hay algo, un aprendizaje, una sanación también va para nosotros. Puede ser, por ejemplo, en mi familia hay bastantes casos de suicidio, entonces tengo muchas sesiones con personas suicidadas. Es posible que en tu familia haya alguien así o que tengas a alguien cercano que ha tenido una muerte complicada. Por ejemplo, mi abuelo lo mataron de X forma. Entonces, que hay una parte de sanación propia también, ¿no? Como de ver esto que quizás no se quiere mirar. Esto. La mosca sigue, sí, la mosca de ayer. Tengo una mosca detrás de la oreja. Aquí te pregunta Joel, ¿por qué se quedan las almas en este mundo y no van directamente al otro plano? Bueno, esto
hay una lanza que romper quizás, que es esto de la luz, de ir a la luz, al sitio donde descansan, tal. Todo esto nos lo han vendido también muy bien en las pelis, ¿no? Para mí no hay un lugar omnipotente que vayas y te quedes tranquilo y ya seas feliz para siempre o tal. Creo que es un poco como si nos vamos de viaje, estás en España y te vas de viaje a Estados Unidos. Entonces, estás en Estados Unidos y hay personas que se van a adaptar súper fácil y no van a necesitar todo el rato el contacto de su familia de España. Y hay otros que van a necesitar llamar todo el día. Todos los días necesitan hacer videollamadas porque se sienten solos o necesitan seguir manteniendo ese vínculo, ¿no? Por ejemplo, con su perro o tal. Entonces, para mí es algo muy similar. Es como si tú te vas de viaje muy lejos y hay personas, hay fallecidos que van a necesitar tener más ese contacto y otros que lo van a aceptar y van a estar allí, van a estar en California, pero una vez al año o una vez cada tanto van a venir a ver qué es lo que hacemos, a ver si nos pueden ayudar con los niños, algo así, ¿no? Y hay otros pues que ven que estamos bien, que no les necesitamos y que se van a quedar ahí en California también porque están felices. Entonces, para mí van y vienen, ¿vale? Lo que sería el más allá no es un sitio en el que vas, cierras la puerta y ya no se puede salir, sino que es su hogar donde recargan energía y cuando quieren vienen a donde estamos nosotros para ayudarnos. También como la casa de Gran Hermano, me gusta esta metáfora. La casa de Gran Hermano parece que es todo un universo, las emociones están mucho más, ¿cómo se dice? Hacen más énfasis, ¿no? En las emociones y en todo lo que pasa y cuando alguien se va de la casa, ostras, parece que se muere, ¿no? Es una sensación como si se fuese a morir porque ya no la vemos más. Pero en realidad está ahí al otro lado y nos está viendo de estos espejos que no les podemos ver, ¿no? Y otra pregunta que me han hecho ahora aquí por privado, dice, ¿siente el alma cuando desencarna que no completó su misión? Ostras, qué profundo, ¿eh? Tenemos que recordar que tengo una parte muy escéptica, entonces esta cosa de, a ver, dices que cuando te vas de tu cuerpo, si te suicidas, por ejemplo, sientes que no terminó tu misión. Bueno, para mí es un poco como el juego de la oca, ¿no? Que si te vas antes de tiempo, pues es posible que tengas que volver a la casilla de salida y empezar otra vez otro proceso diferente, quizás más complicado del que estás. Entonces, yo creo que lo que pasa es por algo y todos tenemos una o varias misiones importantes que debemos hacer. Que a veces las misiones son cosas súper sencillas como aceptar tu cuerpo o ayudar a tus padres, algo que no tiene por qué ser súper grandioso. Y aquí pregunta Eurocrónicas, ¿todos podemos ser medium? Si es así, una vez que abres el wifi para conectar con ellos, ¿les ves por todos lados o se puede cerrar esa conexión? Gracias. Muy interesante esta pregunta porque es también muy común esta duda. Bueno, primero hay dos partes, si todos podemos ser mediums y cómo es una vez que empiezas a ser medium, ¿no? La primera parte te diría que sí, que todos podemos ser mediums o al menos el 99% de las personas. Eh, para mí es como tocar el piano. Hay personas que ya nacen con una capacidad innata para tocarlo, estudian un año y, ostras, pueden hacer unas composiciones brutales. Hay otros que no nacen con esto tan desarrollado, entonces van a necesitar 20 años de formación y van a alcanzar, bueno, pues un 5 o un 6 del 1 al 10, ¿no? Van a alcanzar un 5 o un 6. Quizás alguien que lo tiene más innato va a llegar a un 10 de forma mucho más sencilla. Para mí la mediunidad es así, es algo al alcance de todos pero que no todos vamos a llegar al mismo punto. También la otra parte que comentaba, ¿no? ¿Cómo es una vez que empiezas a verlo? Porque es verdad que hay personas que les da miedo formarse en esto, meterse en una mediunidad, porque piensan que es como las pelis, que de repente, ¡pum!, abres la ventana de casa y empiezas a ver fallecidos, ¿no? Decir, bueno, también, perdón, de la anterior pregunta, es verdad que hay un porcentaje muy pequeño de personas que no van a poder ser medium. Pero este porcentaje es porque tienen bloqueos internos de miedos, de experiencias que han tenido, de lo que sea, que no les van a permitir en este momento ser mediums, ¿vale? Esto es la única dificultad que puedes tener. O también la autoconfianza, ¿no? Si de normal te cuesta confiar en ti misma, en tus capacidades del día a día, es muy probable que también te vaya a costar mucho ser medium.
no significa que sea imposible. Entonces, ¿cómo es ser medium una vez que ya empiezas? Bueno, es algo gradual, no suele ser abro la puerta y ya hay fallecidos por todos lados, suele ser gradual. También es importante decir que la mayoría de mediums no los vemos con los ojos, no vemos a los fallecidos con los ojos físicos, sino que los vemos con el tercer ojo. Es como si nos los imaginásemos, solo que cuando contrastamos con el consultante dices, ostras, sí, es que mi abuelo tenía una verruga justamente en ese punto que me estás señalando, ¿no? Entonces, esto, se me ha ido. Sí, lo que quería decir, que es algo gradual, ¿vale? Que vamos a ir experimentando. Hay personas que van a tener una parte visual muy desarrollada, otros que tengan una parte auditiva, pero todo esto lo solemos controlar muy, muy bien. Solo abres la puerta. Yo lo que enseño en mi formación es a abrir esta puerta cuando nosotros queremos, ¿no? Cuando queremos hacer una sesión o tenemos un amigo delante y sentimos que hay alguien cerca, pero no sabemos muy bien quién es, entonces abrimos la puerta. Yo me empeño mucho en que todos tengamos las herramientas para poder gestionar esto y que en el día a día no sea algo desagradable. Pero ya no sé quién me ha preguntado, pero ya te digo que no es como en las pelis que de repente los empiezas a ver por todos lados. Y una de las últimas preguntas dice, nuestros seres queridos fallecidos suelen echar de menos su vida en la tierra. Gracias. Espera, que estaba. Me he puesto a leer la pregunta de Josein Carmen. Me ha parecido Ah, súper interesante, entonces se me ha ido un poco la vida. Si me puedes repetir, pregunta Toñi Moreno, pregunta. Toñi Moreno, la famosa. ¿Lo que pregunta? Ay, Toñi Moreno Gil dice, ¿nuestros seres fallecidos suelen echar de menos su vida en la tierra? Pues debe ser aquello muchísimo más placentero, todo amor, todo tranquilidad. Entonces no tenemos tantas preocupaciones como tenemos cuando tenemos este cuerpo, ¿no? No sufrimos físicamente, o sea que ya solo eso tiene que ser una maravilla. Entonces, echar de menos, pues hay algunos, por ejemplo, que me suelen dar mucho con las papilas gustativas, que dicen, ostras, cómo echo de menos las alubias de mi mujer, o la carne de no sé qué, un chuletón, o el chocolate. Esto sí que me lo suelen mostrar mucho en las sesiones, ¿no? Pero no es un echar de menos de triste, de, jo, yo quería volver a beber una cerveza, sino de como, bueno, me gustaría volver a probar esto, pero ya sé que desde que estoy aquí no puedo. Y también esto que decía José, no sé Sí, cómo te leer, leo José de te leo Carmen, la que pregunta. también es un poco, va por ahí, ¿no? Puede haber una pequeña incorporación y sentir a través de nosotros, de cuando te estás comiendo un chocolate, el que también lo estén disfrutando ellos, ¿no? De hecho, hay muchas veces que estás en el supermercado o en casa y dices, ostras, me apetece no sé lo qué, me apetece un bocata de anchoas. Y es que resulta que las anchoas eran la comida favorita de mi abuela y te mete, ¿no? Esta cosa venga, cómete un pincho de anchoas. Sí, No siempre, aquí, ¿no? bueno, entonces la pregunta de Carmen ya está respondida. Eh, Sí, pero esta de la incorporación, es que me gusta mucho el tema de incorporación. Yo he Ay, descubierto. sí, dice, hola chicos, ¿qué pensáis respecto a la mediunidad de incorporación? ¿Suelen ser de personas fallecidas en suicidios? ¿Qué me podéis decir al respecto a ello? Es una parte que me interesa mucho, que estoy investigando ahora, porque sin quererlo, pues me he dado cuenta de que incorporaba en muchas sesiones, o al menos una semi-incorporación. Por ejemplo, cuando abres la sesión y ves al fallecido, o sea, al fallecido, perdón, al consultante, y dices, ostras, nos conocemos de antes, hemos hecho alguna vez sesión o nos hemos visto en la vida, tal. No, no, pues yo la verdad que no te he visto nunca. Vale, eso puede ser una semi-incorporación. Quiero decir, que sientes como que es de toda la vida, ¿no? Como que es de tu familia de siempre. Entonces, esto es algo que nos suele pasar a casi todos los mediums. Yo cuando he incorporado, nunca han sido suicidios, nunca han sido casos de suicidios. Así que no lo sé si va vinculado a esto o no. Para mí no. Para mí es simplemente el permitirles, primero que el medium les permita hacer esto y después que el fallecido tenga la suficiente energía para poder hacerlo también, ¿no? Pero me parece muy interesante la incorporación. Da miedito, porque quizás es lo que más ha salido en las pelis, pero me gusta, no sé, tendremos que hacer otra entrevista de aquí a un año a ver qué ha pasado con la incorporación. De momento estoy como en pañales en este tema.
Y aquí pregunta Aloy, ¿por qué los trascendidos no explican cómo es el otro lado? ¡Wow! Con la cantidad de libros que hay, la película Nuestro Hogar, que vamos, hay mucha información al respecto que han dicho. Sí, sí, a mí es algo que me lo suele mostrar, sí, la verdad, el cómo es el más allá. Pero, ¿qué pasa? Que como esto no es evidencial, en mi caso me cuesta mucho, ¿vale? Porque tú no puedes contrastar, tú le dices al consultante cómo estás viendo el más allá del fallecido, pero no se puede contrastar, no se puede verificar porque es una información que no podemos obtener, ¿no? Entonces, para mí es difícil esta pregunta. Lo que me suelen mostrar de cuando les pregunto esto, algunos te muestran pues lo típico de que veríamos del cielo, ¿no? Está todo blanco y todo bonito. En muchos casos me muestran sitios que les gustaban cuando tenían cuerpo, como por ejemplo su pueblo natal, ¿no? Pues ahí han sido más felices que en ningún otro sitio, han vivido durante 30 años, así que oye, cuando me jubilo de este cuerpo, pues me voy para ahí, ¿no? Y soy feliz en mi casa de antes. Hay otros que no, que creo que no tienen un lugar así como tal, sino que eh, no sé, no sé muy bien cómo es eso, pero me suelen mostrar sobre todo estos sitios que les gustan o directamente es un sitio como similar al cielo. Y ya la última pregunta, aquí pregunta Cecilia de los Santos, ¿cómo entienden que es un fallecido y no que ustedes están viendo a esa persona en vida? Yo puedo ver y escuchar cosas que han pasado y no sé conscientemente y a veces son fallecidos, pero no creo que me comunique, sino que veo lo que hizo en vida. Por lo que yo entiendo, verlo físicamente es lo que yo puedo entender de la pregunta. Vale, a ver si va por ahí. Yo cuando es verdad que es difícil para mí el saber si la imagen que me están mostrando es de un fallecido o es de una persona viva. Por ejemplo, te pueden mostrar 15 minutos antes de la sesión, te pueden enseñar a una chica pelirroja con el pelo así con un flequillo tal, el pelo por los hombros. Entonces, a veces me pasa que pienso que es el fallecido y resulta que se abre la pantalla y es el consultante, ¿no? Entonces es como que te quieren dar esta información antes. No sé si te refiere, si se refiere a esto exactamente, pero hay veces que nos muestran imágenes, claro, de sus vivos, imágenes de sus seres queridos, porque quieren hacernos ver, pues que el otro día tuve un accidente con el coche y mira, estaba tu fallecido ahí ayudándote a que no fuese a más. O saben que, yo qué sé, que se te cayeron las llaves por el hueco del ascensor. Y también lo ven y te lo dicen en la sesión para que sepas que te acompaña, ¿no? Sería una prueba póstuma. Bueno, pues nada, Iker, Espero haber respondido. ya casi estamos al final de la entrevista. No sé si hay algo por último que te gustaría comentar o decir. No, pues darte las gracias porque me he sentido muy cómodo, tenía ganas de hacer esta entrevista, así que gracias por contar conmigo y que vaya muy bien. Nada, gracias a ti. Ya sabes que para cuando quieras venir de vuelta, aquí tienes las puertas abiertas. Agradecerte y nada, que seguramente que en algún otro momento nos veamos. Muy bien, Alejandro, nos vemos y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo y haciendo preguntitas. Gracias a todos. Chao, chao.